Días, excelentísimo señor secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, don Rafael Guardadas Cambó, presidente de la Fundación Institucional Española, señor Zoran Petrovic, director de las jornadas que se desarrollan hoy y el jueves en esta Casa de América, Javier Bassols, director del Instituto Cervantes, secretario general del Instituto Cervantes, profesor Sánchez Barba. Queridos amigos, buenos días y bienvenidos a esta Casa de América, a la inauguración de las 10º jornadas España y Iberoamérica, una política de Estado, el protagonismo de la corona. Seré muy breve en estas palabras. Únicamente quiero agradecer a FIES y a la Universidad Complutense de Madrid por esta iniciativa, que ya es la 10ª edición de estas jornadas y que además hayan querido, por un lado, que se celebren en la Casa de América por el ofrecimiento que se les hizo desde la Dirección General y también porque nos hayan invitado a participar en una de las mesas redondas. Y sin más dilación, le cedo la palabra al señor Guardadas, al presidente de FIES. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos. Señor secretario, excelentísimo señor secretario de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica, don Jesús Gracia Aldaz, don Tomás Poveda, director general de Casa América, don Gurmar Gómez Bravo, vicedecano de Relaciones Institucionales de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, y don Zoran Petrovic, director de las jornadas. Es sin duda un honor para FIES y para mí como presidente de la Fundación estar hoy en Casa América acompañado de tan ilustres y buenos amigos. Me atrevo a decir que estas jornadas nos ponen a todos los aquí presentes como en nuestra salsa, como un ratón en el queso. Por una parte, el secretario de Estado, porque la práctica totalidad de sus 30 años de carrera diplomática han sido 100% iberoamericanos. Centroamérica, Argentina, la Secretaría General del Instituto de Cooperación Iberoamericana, la Secretaría General de la Agencia Española de Cooperación, después la Embajada en La Habana y ahora la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, le han dado un bagaje, una visión, una proyección iberoamericana y muy especialmente sobre esa política de Estado sobre la que vamos a reflexionar en estas jornadas, y ha podido palpar de una manera muy especial el protagonismo de la corona. Por otra parte, el director general de Casa América, porque esta política de Estado es la razón de ser de esta casa y por lo tanto pues realmente la intensa interacción con la corona que tiene esta casa también hacen que estas jornadas estén especialmente bien ubicadas en Casa América. En cuanto al vicedecano de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Facultad de Geografía e Historia, está claro que Iberoamérica es uno de sus principales ámbitos de actuación y por lo tanto pues también es especialmente adecuado que vayamos de la mano. FIES nació en 1976 con el fin de hacer presente en la sociedad española el valor de la corona como institución integradora e impulsadora de la convivencia. No hace falta que recuerde el contexto del año que acabo de mencionar y para entender la importancia y el sentido con el que nació FIES. A lo largo de estos casi 40 años, FIES ha promovido un sinfín de actividades que van desde estas jornadas universitarias en su 10ª edición, estratégicas para una fundación como la nuestra, porque la juventud, los universitarios, tienen que ser en los próximos decenios los que sostengan y den vitalidad a las instituciones, hasta el concurso Que es un rey para ti, que ya en su 33ª edición, con decenas de miles de participantes a lo largo de los años, pasando por el premio FIES de periodismo en su 25ª edición, publicaciones diversas y un largo etcétera. Todo ello, todas esas actividades encaminadas a llegar a jóvenes y a menos jóvenes, para reflexionar todos sobre la importancia que tienen las instituciones y que puede jugar la institución monárquica si sabemos acompañar debidamente desde la sociedad un papel tan estratégico. Estas jornadas y esta temática se encuadran además perfectamente en la razón de ser de FIES, que por otra parte ha tenido siempre un trasfondo iberoamericano. En ocasiones, en tiempos en que nuestro conferenciante inaugural, que después nos honrará con su palabra, era uno de los dinamizadores de la Fundación, se tuvieron tentativas y aproximaciones estrictamente iberoamericanas, pero bueno, la referencia iberoamericana siempre ha estado detrás de las actividades de FIES.
Y no quiero terminar estas palabras en esta breve sesión inaugural sin referirme a Zoran Petrovic, director de las jornadas, estrecho colaborador de FIES, sin cuyo entusiasmo y constancia hoy no estaríamos aquí reunidos. Muchas gracias, señor Guardas. Tiene la palabra el señor Petrovic, director de las jornadas que acogemos en la Casa de América. Muchas gracias. Señor secretario de Estado, señor vicedecano, señor director de la Casa de América, señor presidente de la Fundación Institucional Española, señor embajador, señor secretario general del Instituto Cervantes, señor profesor Sánchez Barba, doctora Hernández Ruy Gómez, codirectora de estas jornadas, queridos amigos. Estaba pensando estos días de atrás que no es un hecho poco simbólico y poco significativo el que celebremos estas jornadas en la Casa de América. Como saben ustedes, fue inaugurada en el año 1992 por los jefes de Estado y de Gobierno que acudieron a la segunda cumbre iberoamericana celebrada aquí en Madrid. La celebración de estas cumbres y la creación de la Casa de América en Madrid, que además es inaugurada por los representantes de la comunidad iberoamericana, es una clara expresión de la nueva era, de la nueva etapa por la que se estaba pasando, en la que habían empezado a desarrollarse las relaciones entre España e Iberoamérica, las relaciones en la comunidad iberoamericana. Y es precisamente esa nueva etapa a la que hemos querido dedicar nuestra atención en estas jornadas. Por ello, porque creo que en todo Madrid no podremos encontrar un sitio más adecuado para celebrar estas jornadas, quiero expresar mi gratitud profunda a esta institución y a su director aquí presente por haber acogido esta actividad con tanto entusiasmo y la mejor de las disponibilidades que nos han podido ofrecer. En segundo lugar, quiero agradecer al secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica el hecho de que haya tenido la amabilidad de presidir esta inauguración. Tengamos muy presente, como recordó el propio señor ministro García Margallo en una de sus primeras intervenciones en tanto que ministro de Asuntos Exteriores, que este ministerio, el de Asuntos Exteriores, al que pertenece, como es natural, la Secretaría de Estado, se llamó durante muchísimo tiempo Ministerio de Estado. Y es que, efectivamente, no somos pocos los que creemos que la política exterior de un país, además, evidentemente, de otros ámbitos de su política nacional, debe tender hacia una política de Estado. Debe tender a estar asentada en las líneas maestras, en las líneas generales, sobre la base del consenso y con una mira hacia el futuro. Mi agradecimiento igualmente a la Universidad Complutense de Madrid, aquí representada por el vicedecano de Relaciones Institucionales, Internacionales, Estudiantes y Extensión Universitaria, el doctor Gómez Bravo. Yo creo que, una vez más, cuando FIES ha solicitado la colaboración de la Universidad Complutense, siempre ha encontrado una gran disposición y ha encontrado una respuesta muy favorable. Hago extensivo este agradecimiento al Departamento de Historia de América I. Como saben ustedes, en la Universidad Complutense somos muy americanistas y tenemos dos departamentos de historia, uno de ellos dedicado a la antropología. Y por lo tanto digo mi agradecimiento hacia el Departamento de Historia de América I y hacia su directora, la doctora Martínez Riaza, por haber dado cabida a estas jornadas dentro de su programa de doctorado, dentro de su programa formativo. Igualmente, mi agradecimiento, para terminar, con las personas que me acompañan en la mesa y que creo de justicia hacer estos agradecimientos. Quiero dirigir mi gratitud, quiero mostrar públicamente mi gratitud al presidente de la Fundación Institucional Española, a Rafael Guardans, porque desde el primer momento en que se me ocurrió la idea de poder celebrar estas jornadas y fui a proponérselo, me mostró desde el primer momento, como digo, todo su apoyo. Y me acompañó durante el proceso de organización y de puesta en marcha de estas jornadas, me acompañó de su confianza, que para mí ha sido desde luego un pilar y un apoyo necesario para poder estar aquí. Tengan ustedes también claro que si hoy estamos aquí es en gran medida gracias a la participación de la doctora Almudena Hernández Ruy Gómez. Como se han dado ustedes cuenta, soy una persona joven
y juventud a menudo va acompañado, como es natural, de poca experiencia. En este sentido, la ayuda, la colaboración de la doctora Hernández Ruiz Gómez ha sido decisiva para que podamos llegar hasta aquí. Ella me ha ido guiando, me ha ido mostrando en diferentes momentos aquellos errores que yo tenía y la manera de poder enmendarlos. Por lo tanto, querida Almudena, muchísimas gracias por tu participación. Como saben ustedes, la profesora Hernández es profesora titular del departamento antes mencionado, además de secretaria académica de la revista del mismo departamento, así como directora adjunta de la revista Mar Océano. Entre sus líneas de investigación ha estado siempre el siglo XIX y las relaciones entre España con Centroamérica y Estados Unidos. Y igualmente, si estamos aquí, es gracias a la gran capacidad de trabajo y a la gran eficacia de la coordinadora de programas de la Fundación Institucional Española, Victoria Revilla. Como digo, una eficacia envidiable y que nos ha empujado siempre a seguir trabajando y a hacer las cosas bien. Por último, quiero darles las gracias a todos ustedes. En primer lugar, a los conferenciantes que nos van a ir acompañando a lo largo de estas jornadas por haber aceptado participar en esta actividad y por acompañarnos y ofrecernos algo de su campo de conocimiento, de su sabiduría. Y desde luego a ustedes, al público que han querido acercarse a estas jornadas. La respuesta que hemos encontrado, que como verán ustedes a lo largo de esta mañana se irá completando el aforo, nos muestra con humildad que hemos acertado en ofrecer al público un tema que interesa, que es de actualidad, y hemos ido elaborando un programa que a mí me gustaría destacar como relajado, en el sentido tanto relajado tanto para los conferenciantes, porque no tienen 10-15 minutos en el que tengan que realizar su exposición muy deprisa y nunca llegan a tiempo y al final siempre queda alguna cosa fuera, y también para el público, porque son no demasiadas conferencias, aunque sí hemos intentado que sea un programa variado, y así pueden disfrutar de ellas. Espero que sean de su agrado, espero que disfruten de lo que vayamos a ir oyendo aquí, que aprendan, desde luego, como todos lo haremos. Desde luego todos los conferenciantes que tenemos nos lo van a hacer ver de esa manera. Muchas gracias a todos y por mi parte nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Gómez Bravo, vicedecano de Relaciones Institucionales Internacionales de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Buenos días y, en primer lugar, pedirles disculpas por el retraso. Los profesores saben, aquí presentes, que cuando empezamos la clase, sabemos cuando empezamos, pero no cuando terminamos. Y, bueno, reitero mis disculpas. Lo mínimo que puedo ser es breve para agradecerles su presencia y reiterar de nuevo mis disculpas por el retraso. En primer lugar, felicitar a los organizadores de estas jornadas en un emplazamiento de estas características y con la presentación y el respaldo de las autoridades aquí presentes. Para la Universidad Complutense es todo un honor poder estar presente de esta manera en estas jornadas, que son, en buena medida, representan esa fusión o esa función principal de la universidad en el conocimiento y la discusión de la sociedad civil, de los problemas de nuestro presente y, como bien han dicho anteriormente, en un vector tan fundamental para nosotros como son las relaciones con Iberoamérica. Es cierto que buena parte de nuestros estudiantes, sobre todo los de tercer ciclo, los de máster, proceden de países de América Latina. Cada vez se incrementa más, junto con estudiantes que proceden de Asia, y bueno, eso nos tiene que hacer pensar, reflexionar y desde luego incidir en este tipo de iniciativas que reflexionen y que profundicen el intercambio entre no solo la comunidad universitaria, sino, insisto, entre la sociedad civil. Termino felicitando a los profesores y a los investigadores y estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia que están involucrados en la organización de estas jornadas.
Realmente es un orgullo para nosotros unas jornadas de estas características y nos hubiese gustado participar de una manera más activa, pero bueno, la crisis nos azota fuertemente y no hemos podido contribuir en la medida que hubiéramos querido. Nada más y felicitarles de nuevo, enhorabuena y que disfruten en estas jornadas, de las que no tengo duda que disfrutarán y aprenderán mucho. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Buenos días, gracias director de la Casa de América, amigo Tomás. Es un placer estar aquí y en buena medida vengo por la invitación que me realizó Rafael Guardans, un ya viejo amigo en estas vicisitudes latinoamericanas y en política exterior y en su ámbito también más solidario de organizaciones no gubernamentales, y que en su faceta de presidente de FIES pues está realizando una labor encomiable en favor de la institucionalidad en España, que es algo tan importante para el desarrollo de cualquier país. Agradezco a la Universidad Complutense, a su vicedecano de Relaciones Internacionales, el haber participado en este acto, en estas jornadas, y al director de las jornadas, a Zoran. Hablar en la inauguración de este acto ante tantos especialistas en Historia de América, encabezados por el profesor Hernández Sánchez Barba, con la presencia del embajador Bassols y con mi amigo también el secretario general del Cervantes, pues es una tarea difícil. Es decir, a ver qué les cuento yo a ustedes que no sea muy aburrido a estas horas de la mañana y que no se repita luego y que no sean los lugares comunes en los que se suele caer en las inauguraciones. Entonces yo les iba a señalar 4 aspectos que me llamaron la atención porque me vinieron el otro día en una pregunta que me hacía por escrito un joven periodista español en prácticas y que demuestra pues algunas de las inquietudes o de las preguntas que en relación con América Latina tienen pues los periodistas o un joven periodista, que puede reflejar también pues la curiosidad o el afán de conocer de buena parte de los españoles. Y me preguntaba en primer lugar si América Latina, si Iberoamérica era una realidad fundamental para España. Y yo les contestaría, o le contestaba en este cuestionario, que como dijo Su Alteza Real el Príncipe de Asturias el año pasado en Boston, en la Universidad de Harvard, España es una nación americana. España no se entiende sin su dimensión americana. Y eso es algo que es tan realidad en esta Casa de América y en este salón Simón Bolívar, que también impone, y que también el profesor Hernández Sánchez Barba es un especialista sobre este personaje tan utilizado hoy en día en América Latina, pero es una realidad histórica que va mucho más allá, muy anterior al propio personaje de Simón Bolívar. Es una realidad española. No entendemos la realidad de España sin la dimensión americana. España, en el momento de su constitución como Estado, mira hacia el Atlántico, tiene la fortuna de encontrar en el camino de las Indias las Américas, tiene la fortuna de llevar a cabo una tarea de evangelización y de no colonia, sino de participación en la vida americana a través de los virreinatos, como decía el profesor Anes, ¿no? Que no se debía decir que esto eran colonias, las colonias era algo más, era algo posterior, más propio de la relación del Reino Unido con las Américas, sino que eran virreinatos, y que España traslada a América su forma de ver el mundo, su forma de organizarse y su forma de estar en el mundo. Y por lo tanto no se puede entender a España sin América, al igual que América sin España. Yo vengo de un viaje a México ahora y es una cuestión también notable, ¿no? Allí donde ha habido la capital del virreinato, donde había además pues un sustrato indígena, azteca, maya en el caso de México, incaico en el caso de Perú, allí han florecido la civilización y hoy en día son países, son ciudades vibrantes. Se nota el peso de la historia y se nota la presencia de España. Y posiblemente, pues sin equivocarme, Perú
y Perú y México, a pesar de todas las diferencias, a pesar de todas las distancias que hay muchas veces, pues son los dos países más españoles en forma de ser, en pronunciamiento, en la forma de organizarse, también los más parecidos a España. Pero es que además, si nosotros tecleamos en Google las palabras Asociación Iberoamericana como algo que tiene que ver con lo que es la relación de España con América, salen más de 3.400.000 asociaciones. Y es algo que es consustancial también a nosotros. Seguramente pues tienen las asociaciones de hispanistas, asociaciones de americanistas, asociaciones de derecho internacional público. Ayer me vino a ver el presidente del Colegio de Médicos de España, que quería hacer un diccionario panhispánico de terminología médica. Asociación de Criador de Canarios. No hay nada en el mundo, en la sociedad, que escape al ámbito iberoamericano, y el ámbito iberoamericano es el que incluye las relaciones o las realidades de América Latina, España y Portugal. Y por lo tanto, esa realidad para España no es que sea algo querido o algo histórico o algo anclado en los libros de historia o en el pasado o en la memoria de nuestros mayores, sino que es algo vibrante y real. Decía también si España y las aportaciones de España a América Latina pues no habían sido en realidad muy generosas, y me preguntaba y si no estábamos en estos tiempos de crisis teniendo una cierta indiferencia por parte de los países de América Latina. Entonces aquí yo sí que querría también pues señalar o enmarcar dos cuestiones, aprovechando que una parte del auditorio son profesionales de la historia. A veces tomamos las realidades con un plazo muy corto de tiempo, con una realidad que se nos impone porque es la que nosotros hemos vivido en un momento determinado. Y las personas de mi generación hemos visto una América Latina decadente, una América Latina de los años 70 y 80, que decía el Banco Interamericano de Desarrollo que fue una década perdida para el desarrollo en América Latina. Y posiblemente fueron 2 décadas perdidas, fueron 2 décadas de dictaduras, de violencia, de falta de crecimiento, de creciente desigualdad social. Y esa es la América Latina a la que se proyecta la España democrática de finales de los años 70, y es la América Latina donde empezamos a hacer la cooperación para el desarrollo. Y muchos de nuestros contemporáneos o muchos jóvenes pues tienen esa imagen de que América Latina ha sido siempre un país de cooperación o un país menos desarrollado. Y simplemente si vemos la historia hacia atrás, el momento del famoso libro de Humboldt en su viaje sobre América, sobre su viaje a América, describe una realidad de los virreinatos americanos mucho más próspero que desde luego el norte de América, y más próspero y con mayores avances científicos, sociales, políticos, que en buena medida que la propia península española. Pero siguiendo más adelante, señalaba Mario Vargas Llosa cuando hablaba una vez de la crisis económica en España, decía, oiga, ustedes no se crean que han sido siempre ricos. Los españoles hemos sido un país bastante esforzado, un país con pocos recursos naturales, que hemos ido haciendo lo que hemos podido en la historia, que ha sido bastante con los medios que teníamos. Pero en los años 50, cuando Mario Vargas Llosa viene aquí con una beca para hacer sus estudios de literatura en la Universidad Complutense, se da cuenta o se encuentra con un Madrid mucho más atrasado que la Lima de donde venía, donde no encontraba los mismos libros que había en Lima en ese momento, donde la calidad de vida era bastante más pobretona. Y por lo tanto, como decía, hay que tomar en cuenta esta realidad, una realidad de más largo plazo y un momento de la historia de América Latina que efectivamente fue muy negativo, años 70 y 80, que poco a poco, a partir del año 90, con la estabilización de la macroeconomía en la mayoría de los países de América Latina, va sentando los cimientos de una nueva América Latina, que es la que tenemos hoy. Por lo tanto, sí, España ha aportado mucho a América Latina en estos años. España ha recibido mucho de América Latina durante todos estos años y en años anteriores. España ha sido un país, y eso hay que decirlo también, en honor a nuestros compatriotas y a los distintos gobiernos de España a lo largo de estos 30 años de democracia, 30 y tantos años de democracia. España ha sido un país generoso y ha mostrado su generosidad en materia de cooperación para el desarrollo,
con América Latina. En los últimos 10 años hemos transferido más de 10.000 millones de euros en donaciones a países de América Latina en materia de cooperación para el desarrollo. Y en cuanto a si nos dan la espalda o no los países latinoamericanos en momentos de crisis, yo creo que eso pues no ha sido así. Es más, hemos encontrado siempre el apoyo y la solidaridad y la fortuna para España de ser parte no solo de la Unión Europea, donde nos pertenecemos por geografía, por voluntad y por historia, sino también ser parte de esa comunidad iberoamericana. Y cuando en lo más álgido de la crisis económica en España, en junio y julio del año 2012, cuando la prima de riesgo se disparó, cuando había grandes dudas sobre la política económica en España y sobre si íbamos a mantenernos en el euro, si íbamos a tener que pedir un rescate. Yo tuve la fortuna de acompañar al presidente del gobierno en un viaje a Colombia y a México, y allí tanto el presidente Calderón de México como el presidente Santos de Colombia pues hicieron una alabanza y un apoyo abierto a España, diciendo: ustedes nos han ayudado en momentos de crisis, cuenten ustedes, en un caso lo dijo con Colombia, en otro caso con México, para lo que ustedes necesiten. Y así ha sido. Ha habido inversión de países latinoamericanos, estamos viendo que hay una confianza de los mercados y que buena parte de esa confianza se la debemos también a la dimensión latinoamericana de las empresas españolas. Y Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, en la cumbre de Cádiz de noviembre de 2012, pues también terminó su intervención diciendo, con tono jocoso, tono de broma, pero en tono también cercano y amistoso: queremos que después de todas las inversiones españolas en América Latina también vengan algunas inversiones latinoamericanas a España. Y así ha sido y así está siendo, y es uno de los elementos importantes, porque la relación, para que sea fructífera, como en cualquier negocio o como en cualquier relación, tiene que ser de dos sentidos, tiene que ser lo más cercana posible, lo más equilibrada posible. Y hoy en día encontramos que la relación entre América Latina y España es en muy buena medida una relación más madura, más adulta, una relación en la que todos podemos aprender, en la que todos podemos también dar muestras de lo que sabemos y en la que podemos sentirnos cómodos, tanto latinoamericanos como españoles. Preguntaba también el joven periodista si la sociedad española se siente iberoamericana. Este es un concepto que a veces pues chirría, ¿no? Porque hablamos de Iberoamérica, pero hablamos también de América Latina, etcétera. Yo creo que tendríamos que ser un poco más rigurosos en el término y hablar pues de Latinoamérica cuando hablamos de ellos y de Iberoamérica cuando hablamos de los americanos, junto con España y Portugal, y de esta manera pues tenemos una diferencia de aproximación, y por lo tanto pues no sé si mi cargo debería ser para Iberoamérica o para América Latina y Caribe, que sería a lo mejor más correcto, ¿no? Porque yo no me ocupo de Portugal, por ejemplo, en mis áreas de trabajo. Pero es algo que poco a poco vamos a ir deslindando en el lenguaje. Pero ¿qué es lo importante de esta realidad? Que es que la realidad latinoamericana muchas veces se descubre en España. El escritor mexicano Jorge Volpi, en un libro que era El sueño de Bolívar, que además publicó, ganó un premio Casa de América hace unos años, decía que él venía de México, vino con una beca a Salamanca y que se sintió por primera vez latinoamericano y después iberoamericano cuando vino a Salamanca y empezó a conocer argentinos, a bailar la guaracha, a ver a los peruanos, a saber de Centroamérica, porque él en su México natal, en México DF, pues conocía a mexicanos y tenía una relación distinta con el mundo, con Estados Unidos, con Europa, etcétera. No tenía esa proyección latinoamericana. Y eso lo vimos el otro día también, y yo creo que es muy importante la labor que está haciendo Salamanca y la Universidad de Salamanca, cuando el rector de la Universidad de Salamanca le impuso el doctorado honoris causa a Lula da Silva hace 2 semanas, y en el que también el propio presidente Lula da Silva, con toda la gran cantidad de estudiantes brasileños que están trabajando, que están viviendo en Salamanca, pues podían hablar de esa realidad iberoamericana en la que ellos se sienten parte y en la que ellos descubren cuando salen de su país y pueden convivir con otros ciudadanos latinoamericanos. Por lo tanto, España sigue siendo una realidad para la sociedad latinoamericana y para la sociedad española lo mismo.
yo les preguntaba a veces, porque te dicen, no, si tenemos una relación distinta, somos europeos, etcétera. Les preguntaba el otro día a los alumnos de la escuela diplomática que acaban de ingresar, digo, bueno, vosotros habéis estudiado fuera y todos habían estudiado en Europa, en algún país europeo, con un Erasmus o con un posgrado, etcétera, ¿no? Y digo, bueno, y a ver, ¿quiénes eran vuestros amigos para salir de fiesta en esas ciudades? Todos, sin excepción, tenían amigos latinoamericanos. Que esa es la realidad, eso es lo que nos acerca, eso es lo que nos hace realmente formar parte de una comunidad. Y hay otra parte importante también en esa sociedad española iberoamericana. Cuando ha habido dificultades en España a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, pues los españoles, los gallegos, los cántabros, sobre todo la gente del norte, ¿no?, que ha emigrado más, pues se iban a hacer las Américas, y se iban a América como siglos antes fueron sus antepasados. Y tenemos unas colectividades españolas importantísimas en Cuba, en Venezuela, en México, en Argentina, en una gran cantidad de países latinoamericanos. Pero cuando la crisis ha sido latinoamericana, en los años 70, los argentinos, chilenos, etcétera, que tenían que salir de sus países, han venido naturalmente a España en grandes cantidades y se han insertado en la sociedad española. Y cuando más tarde azotó la crisis de una manera brutal a Ecuador, y hubo unos años en los que parecía que el país iba a la deriva, Ecuador y en cierta medida también Perú, los ecuatorianos y peruanos vinieron a España y conforman hoy en día el mayor contingente de migración, con un país donde habíamos tenido una relación histórica muy escasa. Ecuador era un país donde había pocos españoles, donde había sido pues una parte menos importante de la colonia también, del virreinato, y por lo tanto pues había una menor relación con España, pero los ecuatorianos han contribuido al crecimiento de España, han venido a España, en este momento están volviendo en cantidades mucho menores con la crisis española de la que preveían las autoridades ecuatorianas, y además se están insertando de una manera mucho más positiva en su propio país con el aprendizaje y con las experiencias que traen de su paso por España. Por lo tanto, la sociedad española y la sociedad es una sociedad iberoamericana, es una sociedad en la que lo iberoamericano pues tiene una presencia continua, una presencia constante. Y hoy en día también lo tenemos en otro ámbito. Ya la emigración española a América no es esa emigración que iba a buscar un trabajo en los lugares donde no había ocupación por parte de los latinoamericanos, sino que estamos viendo que hay también una emigración de alto nivel de profesionales españoles que están viajando a América Latina y que están encontrando una ubicación en estos momentos en los que en España pues temporalmente ha disminuido la oferta de trabajo y ha disminuido las oportunidades de trabajo. Hay una gran cantidad de licenciados en todos los ámbitos, ingenieros, que han ido primeramente con empresas españolas, que luego han ido como profesionales liberales y que están siendo pues muy bien acogidos en los países latinoamericanos. Pero es que pones a veces las noticias en cualquier país latinoamericano y te suena un acento español en el noticiero de Paraguay. Es un periodista español que ha sido contratado en ese noticiero y que mantiene el acento todavía español. Y eso es una realidad que hemos podido ver a lo largo del tiempo. Y me preguntaba finalmente el periodista que cuál era el futuro de esta relación. Entonces, el futuro, y aquí para hablar con historiadores, es importante ver que nadie sabe nada. Los historiadores, los políticos, los economistas somos bastante buenos para predecir el pasado, pero nada buenos para iluminar el futuro. Aunque, como decía el ministro García Margallo hace poco aquí en esta Casa de América, con lo que nos está ocurriendo en España últimamente en la revisión histórica, el futuro más o menos será cierto, pero el pasado se está convirtiendo en impredecible. No sé si es el caso, pero realmente cómo iluminar el futuro. Y el futuro, yo creo que de América Latina es un futuro que dependerá en buena medida de los pasos que vayan dando, y estamos en un momento crucial de cambio en todos los países de América Latina. El mundo está cambiando, todo está cambiando efectivamente, pero en América Latina están ante la oportunidad de dar ese paso adelante y de salir de ese malditismo, de esa maldición de este último medio siglo en el que no se había podido prosperar al nivel pues, de los Estados Unidos o al nivel de Europa. América Latina tiene todas las condiciones en su conjunto para ser una zona de prosperidad
equilibrio social, etc. Es una de las zonas más homogéneas, con dos lenguajes comunes que abarcan a 500 millones de personas, con unos recursos naturales que no tiene prácticamente ninguna otra zona del mundo, con una cultura, con una tradición y con un anclaje también en valores que no tienen otras zonas del mundo, y con una oportunidad también de prosperar y de hacer unas sociedades más equilibradas, más justas y mejores para todos los ciudadanos. Tiene en este momento un crecimiento económico que desde el punto de vista de Europa y en momentos de crisis pues es un crecimiento envidiable, basado en buena medida en la demanda de las materias primas y en buena medida también en los altos precios de las materias primas por esa demanda de China fundamentalmente y de los países asiáticos. Pero es una oportunidad que tienen los países de América Latina, y en vez de ser la maldición de las materias primas o la maldición del petróleo, tiene que ser la bendición de la capacidad, como ha hecho un país como Noruega, de aprovechar esa oportunidad que te da el destino de tener unos recursos naturales importantes para convertirlos en unos fondos de reserva que permitan pues, un mejor crecimiento en el futuro. Por lo tanto, en el plano económico, América Latina tiene la oportunidad para el futuro. Y tiene la oportunidad que tiene que aprovechar. Y están, como decía antes, en un momento crítico porque están ante la disyuntiva de la parálisis o de las reformas. La parálisis de decir vamos a aprovechar lo que tenemos y vamos a repartirlo, o vamos a reformar nuestros estados, vamos a reformar nuestras economías, de tal manera que nos hagamos competitivos y que podamos capear posibles shocks que vengan posteriormente en los precios de materias primas o en los mercados internacionales. Y yo creo que esta es una de las disyuntivas que tiene hoy en día América Latina. Más que la disyuntiva que se ve más vociferante o más externamente, que es izquierda o derecha, bolivarianismo o no, el ALBA o no ALBA, yo creo que la diferencia de los países de América Latina va a ser aquellos que hagan las reformas y aquellos que no hagan las reformas. Los países que hagan una reforma educativa, que les permita no solamente llegar a la universalización de la educación, que es algo necesario para poder prosperar, pero sino a la mejora de la educación, a la mejora de la calidad de la educación. Hacer una educación adaptada a los tiempos actuales, una educación que llegue a toda la ciudadanía, etc. Aquellos países que tomen en serio esta reforma educativa y que sepan salir de los bloqueos que existen en cualquier país por los grupos de interés, por sesgos ideológicos, etc., hacia una educación de calidad, una educación insertada en el mundo, van a tener unas mejores condiciones de prosperidad en el futuro. Van a tener que hacer algo que nosotros hicimos hace tiempo y que hay que hacer además frecuentemente, que es una reforma tributaria. Si queremos que el Estado sea eficaz, si queremos que el Estado juegue ese papel importante de redistribución de recursos al final, de que la riqueza no solamente vaya a aquellos que ganan más, sino que tenga también una función social que permita pues, una mejor calidad de vida y mejorar e incrementar las clases medias e incrementar las condiciones de vida de toda la sociedad para que ese crecimiento sea más sano y más duradero, tendrán que hacer reformas tributarias, que no solamente es el incrementar los ingresos del Estado, sino también las políticas fiscales de gasto, que tienen que tener un gasto auditado, un gasto conocido y un gasto bien orientado para que no disminuya el interés de las personas por el trabajo, por la actividad económica. Van a tener que hacer también reformas políticas, y eso es algo que se ve, que se está palpando. Hay un sistema magmático, se está viendo en las recientes elecciones ahora en Panamá, en Costa Rica. La gente quiere cambios, y esos cambios tienen que afectar también al sistema político, que no puede quedar anquilosado en un sistema tradicional de partidos, sino que tiene que incluir algunos elementos más, o que los partidos tienen que organizarse de otra manera dentro de la sociedad, de las sociedades latinoamericanas. Tiene que haber la reforma también en los países que producen materias primas, esas reformas importantes en la energía. La energía es la savia de nuestros días, es lo que hace funcionar
las sociedades, y los países latinoamericanos tienen esa suerte, la gran mayoría, de tener unas energías, en unos casos renovables, sobre todo hidroeléctricas, pero también energías fósiles, etcétera. Tienen que hacer esa reforma energética que les permita vivir no solamente de la extracción de los petróleos o gases en este momento, sino llegar a ser una energía sostenible para el futuro, de acuerdo además con todo lo que se está proponiendo en el seno de Naciones Unidas. Por lo tanto, en materia económica, las reformas son las que van a permitir decirnos si los países van a ir hacia adelante o si van a tener dificultades a la hora de organizarse cuando los precios de las materias primas vayan disminuyendo. En las sociedades, la sociedad latinoamericana tiene que tender a la igualdad, y esa es una realidad. La igualdad en sí no es que sea buena, tiene que haber un cierto interés de que haya personas que vayan más deprisa o no, otros que no, tienes que dar oportunidades a todos, pero sí que tiene que haber unas sociedades en que los huecos, el factor Gini de desigualdad no sea tan elevado como es en las sociedades latinoamericanas, porque no permite consolidar clases medias, no permite consolidar tampoco consumidores, no permite al final consolidar procesos económicos rentables para el futuro. Y ese es uno de los desafíos, más allá también de esa equidad o de esa mayor lucha contra la desigualdad en lugares donde hay sociedades multiculturales o multiétnicas, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Guatemala, en el que el reto también está en cómo incorporar a estas sociedades indígenas a la sociedad en general. Y ahí hay un caso muy significativo, que es el de Ecuador, ¿no? Decía el presidente de Ecuador, el presidente Correa, a veces tengo la impresión de que las ONGs ambientalistas o las ONGs indigenistas europeas lo que quieren es tener indios pobres toda la vida. Yo lo que quiero es que en mi país los indios y los no indios prosperen y tengan los mismos derechos y tengan acceso a los mismos servicios, y por lo tanto tenemos que hacer una sociedad en la que los servicios y los derechos sean accesibles para todos. América Latina está buscando un lugar en el mundo, y yo creo que lo está consiguiendo, ¿no? Durante muchos años ha habido esa relación difícil de América Latina con Estados Unidos, en alguna medida también con España. Decía Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero en realidad es una oportunidad el tener un buen vecino. Nos ha pasado a España, tener un vecino como la Unión Europea ha sido la fuente principal de la prosperidad de España de los últimos 30 años. El tener un vecino como Estados Unidos y Canadá es una oportunidad que está utilizando México, pero que tienen que utilizar también el resto de los países de América Latina. Tienen también una red, todos los países de América Latina, de acuerdos con la Unión Europea, que son muy importantes, acuerdos de asociación con México y Chile, con Colombia y Perú recientemente, con Centroamérica, y con Brasil, y estamos en negociación el acuerdo con Mercosur, que tenemos que ver de qué manera se puede eso establecer. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que América Latina tiene hoy en día una voz en el mundo que no había tenido a lo largo de este último siglo. Hay 3 países latinoamericanos que forman parte del G20, México, Brasil, Argentina, más España. Podemos decir que somos 4 países iberoamericanos en el órgano de gobernanza mundial, y yo creo que tenemos esa oportunidad. Y finalmente tenemos esa oportunidad también, para concluir, España junto con América Latina, y es la dimensión iberoamericana. Les decía al principio la importancia de la comunidad iberoamericana, de la dimensión iberoamericana de España y de América Latina, y tenemos aquí cerca, somos vecinos de la Secretaría General Iberoamericana. Acabamos de elegir una nueva Secretaria General después de 8 años brillantes de don Enrique Iglesias al frente de la Secretaría General, y tenemos que hacer de ese instrumento, de esa Secretaría General, de esas cumbres iberoamericanas, ese instrumento de presencia también en el mundo, en el que tenemos un tesoro que muy pocos tienen y que tenemos que saber aprovechar, que es el lenguaje y es la cultura. Entonces tenemos que hacer esa dimensión iberoamericana
aprovechando todas las oportunidades que nos da tener un mercado o tener digamos, un universo de 500 millones de personas que compartimos dos idiomas, que son dos idiomas intercambiables y fácilmente utilizables como lenguajes de comunicación, y que nos permite tener también una proyección en el mundo mucho más positiva. Por lo tanto, pues yo creo que tenemos una oportunidad importantísima para el futuro, junto con los países latinoamericanos. Iberoamérica es esa realidad, y volviendo al inicio, al origen de este curso, pues la corona, como es lógico y como os explicarán, como he visto que va a haber algunas de las sesiones de la jornada de hoy, pues la corona juega un papel fundamental, y no hay más que ver pues cuando Su Majestad el Rey recibe a cualquier presidente latinoamericano, la cercanía, la amistad, el interés que hay por los temas españoles, por la presencia del rey. La presencia del príncipe de Asturias en América Latina está asegurada porque desde el año 1996 asiste a todas las tomas de posesión de los presidentes latinoamericanos, y se sabe ya la historia de los que han entrado, los que han salido, quiénes son, quiénes no. Yo creo que es la persona que más sabe de esta historia reciente de las relaciones de España con América Latina. Esta noche acompaño a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias a Costa Rica a la toma de posesión del presidente de Costa Rica, y tenemos garantizada en el sucesor de la corona pues una presencia iberoamericana, un reconocimiento iberoamericano. Decirles también como una anécdota, pues en estos actos de toma de posesión siempre hay un acto público con todas las... En los casos de Centroamérica es un acto público en el Estadio Nacional. Entonces hacemos un paseillo a través del Estadio Nacional hasta que llegamos a nuestro asiento, acompañando al Príncipe de Asturias, y como es lógico, la persona más aplaudida en todos estos estadios, en todos estos actos públicos, es el Príncipe Don Felipe, y es la persona que más fotografías recibe, que más peticiones de autógrafos, etcétera, recibe, sea quien sea los presidentes que estén presentes. Así que yo creo que tenemos, a través de la corona y a través pues, del esfuerzo de los distintos gobiernos de España, un futuro promisorio en América Latina y como comunidad iberoamericana. Muchas gracias.